lesión de DNA. Hemos hablado del ciclo celular, de los broncogenes, etc. Pero vamos a ver ahora cómo sucede que una célula se vuelve neoplásica. Pero nos vamos a enfocar a la neoplasia maligna. Porque la neoplasia benigna sigue generalmente el hecho de promover oncogenes, crecimiento, pero básicamente se diferencia, como ya les dije, en la capacidad de invasión, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a la neoplasia maligna. Y en esa neoplasia maligna, el proceso de convertirse en un cáncer tiene 3 fases: la iniciación, la promoción y la progresión. La iniciación es cuando yo tengo la exposición a un agente cancerígeno. ¿Cuál es? Toda la lista enorme que hemos visto en las anteriores diapositivas, y que generan cambios irreversibles en el genoma humano, o sea que no se pueden reparar. Entonces, ahora tú dirás, súper bueno, ¿y basta con una exposición? No, requieren habitualmente múltiples exposiciones a dosis divididas que pueden producir finalmente una lesión de manera permanente. ¿Cuáles son las células que se suelen ver más susceptibles a ese tipo de daño? Las células que están en general siempre en constante división celular. Por eso es que las que se encuentran en más factor de riesgo son, por ejemplo, las leucemias, los carcinomas epidermoides, los cánceres de epitelio de colon, de estómago, porque están todo el tiempo haciendo ciclo celular. Por lo tanto, son las células más susceptibles a este tipo de lesión de daño. La promoción, que es que no solamente basta con tener una lesión genética que ya sea active más a un broncogen o que suspenda a un agente supresor a un gen supresor de tumores, sino que recuerden, y lo que yo les dije, la célula tumoral, la célula parenquimal no vive sola, aislada, requiere del estroma. Por lo tanto, habitualmente ese estroma fabrica a veces factores de crecimiento y factores químicos que son reversibles y que lo que hacen es favorecer el crecimiento de la célula tumoral. Y finalmente, la progresión, que habla ya de adquirir fenotipos malignos, es decir, características visibles en el microscopio, ¿no?, que son característicos de una neoplasia maligna, ¿no? Y estos son los que le dan, por ejemplo, la capacidad de invasión. La invasión me refiero yo a que destruyen la lámina basal y se van más allá del tejido. Una cosa es la invasión y otra cosa es la metástasis. ¿Cuál es la metástasis? Cuando se va a un tejido diferente. La invasión es que rompe la barrera, la lámina basal, y se va más hacia abajo, ¿no? Y otra es la metástasis, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, estos son, y eso se produce por diferentes agentes. Miren, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Este es un agente carcinógeno que puede ser radiación ionizante, mutágenos, etcétera, que en una célula normal, miren, en una célula normal con P53 normal se da el daño de material genético. Ese daño de material genético asociado a estrés, hipoxia por el oncogen, acumula mayor daño y justo el que se daña es el P53, que es el gen que promueve la supresión del tumor, es decir, el que le da el stop al ciclo celular. Y estos pueden producir diferentes variables de genes, ¿no? Pueden producir la senescencia, pueden activar a los CKD inhibidores, puede reparar el DNA, ¿no? O puede inducir a la apoptosis en una célula donde el P53 está normal, ¿no? O sea, si yo tengo un material de daño genético, la célula tiene cómo regularse. Puede entrar en apoptosis, senescencia, hacer que se quede quiescente, ¿no? O puede reparar el material genético. Pero ¿qué pasa con una célula que ya viene dañada por carcinogénicos previamente? Entonces, el DNA mutado altera al P53, no hay reparación celular, no entra en apoptosis, no hay senescencia, y más bien la célula entra en un proceso de mutación en el cual se comienza a hacer mitosis y mitosis y mitosis y mitosis y se vuelve inmortal. Por eso es importante cuántas veces o cuánto grado de exposición hacia el agente carcinogénico. Hay algo que dice la ley darwiniana, la ley de la selección darwiniana de los neoplasias. ¿Qué significa la selección darwiniana de las neoplasias? Ustedes saben que, a ver, ya les he dicho, lo que hay es un inicio de la mutación
de un gen, ya sea de P53, de, no sé, de un oncogen o de un gen supresor de tumores o de ambos, cualquiera. ¿Ok? Pero tú dirás, bueno, esa mutación se divide en dos iguales que tienen la misma mutación y luego esas dos se dividen en dos iguales que tienen la misma mutación y así, ¿cierto? Y no, no es así. Cada célula hija hace una mutación que varía, es diferente. Y a su vez las células hijas mutan y hacen mutaciones diferentes. Y a su vez, y así, y así. De tal manera que de la célula que era normal y que mutó y que era la precursora del cáncer, mira, la masa tumoral, el cáncer, no son todas iguales. Tienen diferentes mutaciones en ciertos grados diferentes de la primera mutación. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque eso explica por qué existen células cancerosas, por ejemplo, que mueren ante un buen tratamiento y rápidamente remiten. ¿Y por qué es que después, cuando después del tratamiento tú le vuelves a hacer, lo vuelves a monitorizar, aparece una metástasis, por ejemplo, invasiva en meses? Si el cáncer se había demorado en crecer meses, en días o en un solo mes, la metástasis creció después del tratamiento. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué se ha comportado diferente? Porque la mutación que ha aparecido ahora es mucho más agresiva y que sabe defenderse, por ejemplo, de ese tratamiento que le has dado. Por eso se dice que las mutaciones en el cáncer siguen la ley de la selección natural darwiniana, donde la célula mutada que prevalece es la célula que muta, que la mutación hace que sobreviva mejor al ambiente y a lo que yo lo expongo. ¿Me entiendes? ¿Y qué mutaciones son y qué factores son las que hacen que esa cantidad, que esa sea más agresivo? La capacidad de invadir otros órganos, etc., ¿no? ¿Cuáles son las características de todo cáncer, ¿no? 8 cambios fundamentales en la fisiología celular. ¿Cuáles son? 1. La autosuficiencia en las señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Hay células que para crecer requiere un factor de crecimiento que no necesariamente lo secreto yo, sino lo secreta otro órgano o la célula estromal. ¿Qué pasa en la célula neoplásica maligna? Él mismo se secreta y se fabrica su propio factor de crecimiento que hace que entre en las siguientes fases del ciclo celular. Segundo, inestabilidad de las señales inhibitorias del crecimiento. ¿Recuerdan el CKDI y que habían las citoquinas que más bien activaban al P53? ¿Cierto? Ya. Para mi mala suerte, si bien es cierto, secreta sus propias señales de crecimiento, más bien hace la célula tumoral neoplásica maligna, más bien inhibe a los factores que inhiben el crecimiento. Si yo mismo secretaba factores que inhibían la progresión en el ciclo celular de mi misma célula, estos factores más bien están inhibidos. Tercero, alteraciones en el metabolismo celular. Como yo me duplico muchas veces, gasto mucha ¿qué? Energía. Por eso las células neoplásicas malignas son de alta demanda metabólica. De ahí de por qué el paciente con cáncer habitualmente avanzado baja de peso y se vuelve caquético, ¿no? 4. Evasión de la apoptosis. Nunca llega a la apoptosis, nunca llega a terminar su ciclo celular porque siempre entra en uno nuevo y en otro nuevo y otro nuevo. Potencial de replicación ilimitada, inmortalidad. Angiogenia mantenida. A ver, hay una regla que dice que ninguna célula vive si no se perfunde. Entonces, no importa qué tan inmortal te vuelvas o cuántas mitosis hagas, si no tienes qué cosa. Vasos sanguíneos. Exacto. Y eso es algo muy importante. Una neoplasia no sobrevive si para eso no le creas vasos sanguíneos. Entonces tú dirás, doctor, pero los vasos sanguíneos que tenemos no van a ser suficientes para suprimir la neoplasia. ¿Por qué continúan vivas y por qué invaden tanto? Porque esas neoplasias tienen la capacidad de hacer angiogenia. Ellos se crean sus propios vasos sanguíneos. ¿Ya? Infiltración y metástasis, que ya hemos dicho, y escape a la vigilancia inmunitaria, que la vamos a ver en un momento. Bien, entonces ahí están todas las características para que las lean y las revisen. ¿Ya? Bien, entonces, hemos dicho, ninguna célula sobrevive si no tiene perfusión, lo que implica que yo necesito crear vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos que yo ya tengo no van a ser suficientes. Entonces resulta ser que la neoplasia maligna o neoplasia benigna se caracterizan, las dos, ambas,
se caracterizan porque la célula secreta factores que promueven la creación de nuevos vasos sanguíneos. Eso se llaman factores angiogénicos. Y son normales, porque por ejemplo, hemos hablado de, o bueno, han hablado con su profesor de la inflamación y hemos dicho que parte de la inflamación está el periodo de reparación. Y en la reparación, para que se repare un tejido, ¿qué necesito? Vasos sanguíneos. Por ejemplo, los diabéticos que tienen pocos vasos sanguíneos no se reparan las heridas, porque por más que haya mitosis y reparación, si no hay vasos sanguíneos no se reparan. Entonces, es normal los factores angiogénicos, esos son completamente normales. ¿Qué pasa en la neoplasia? Esos factores angiogénicos están muy aumentados en concentración. Pero así como yo tengo factores angiogénicos, tengo factores antiangiogénicos, es decir, que disminuyen la progresión de la creación de vasos sanguíneos pequeñitos, de capilares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se cree? Que en las neoplasias de índole maligno no siempre tienen mayor cantidad de factores angiogénicos comparado a los antiangiogénicos. Se cree que hay un periodo inicial en el cual la cantidad de factores antiangiogénicos es igual a la de angiogénicos y por eso el cáncer crece de manera lenta o se puede llegar inclusive a mantener el mismo tamaño, porque no puede crecer más porque no hay irrigación alrededor. Resulta que durante la evolución de la neoplasia, algo en su mutación genética hace que su capacidad de crear vasos sanguíneos se duplique, triplique o cuadruplique y por lo tanto los factores angiogénicos aumentan y ahora sí la célula neoplásica tiene la capacidad de poder crecer y crecer e invadir porque ya tiene el aporte sanguíneo necesario para poder hacerlo. Ahora, ¿esos vasos sanguíneos cómo son? ¿Normales? No, son vasos sanguíneos alterados. ¿Cómo lo podemos ver? Uno, son creados por factores de crecimiento que ahorita vamos a ver cuáles son. Y son vasos habitualmente, vasos muy porosos. Es decir, tienen una capacidad de diaperiasis muy alta. 3, son dilatados. Mientras los capilares son filiariformes, formando circulitos, no líneas, los vasos de la angiogenia por cáncer suelen ser tipo aneurismáticos, dilatados, delgados, gruesos, delgados, gruesos, delgados, gruesos, ¿no? 2, los capilares suelen ir en línea, ¿no? Cuando uno lo ve en un corte de histología, puede ver un vasito por acá, otro vasito por acá, otro vasito por acá. Acá cuando tú haces un corte de histología de los vasos del cáncer, vas a ver que un vaso está así, el otro está así, lo has cortado como si lo hubieran cortado de costado. ¿Por qué? Porque no hay un patrón, no hay un orden, están completamente desordenados, ¿no? Y contribuyen a metástasis como vamos a ver más adelante. Entonces miren, estos son los factores que inhiben a la angiogénesis, estos son todos los factores que inhiben y los factores que aumentan la angiogénesis. ¿Quiénes son los factores? Tenemos a la angiopoetina, al factor de las plaquetas, la endostatina, el VEC soluble 1, la trombospontina, el colágeno, la osteopontina. Mira, son varios tipos de sustancias que lo que hacen es ir en contra, ¿no?, de la angiogénesis. Esos son antiangiogénesis. ¿Y cuáles son de los de la angiogénesis, doctor? ¿Cuáles son? Los de la angiogénesis, probablemente el más conocido sea el VEGF. ¿Qué hace el VEGF? ¿Qué hace el VEGF? El VEGF, ¿cómo se llama? Endotelial vascular. Muy bien, doctora, ¿no? Pregunta de examen también fue el año pasado. El factor de crecimiento endotelial vascular. Es probablemente el más importante porque es el que más van a ver que promueve el crecimiento del angiogéneo. ¿Hay otros, doctor? Sí, por ejemplo, el factor de crecimiento epidermoide, el factor de crecimiento del receptor fibroblástico, ¿no? Ahí están toda la línea que les he puesto, miren, acá está, ¿no? Este es el factor de crecimiento tumoral beta, el factor de este es un derivado de una hormona normal, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina, ¿no? El factor de crecimiento parecido a la insulina, que lo hemos visto en Morfo 4, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, y todos ellos, miren, responden normalmente ante la hipoxia. Probablemente el factor que más promueve la síntesis de esos factores de crecimiento es la hipoxia.
Y eso es normal. Cuando yo tengo, por ejemplo, un tejido que está poco perfundido, que no le llega poco oxígeno, estos factores aumentan los endotelis, la cantidad de capilares, y hace que se perfunda mejor el tejido. Pero la neoplasia, sin existir hipoxia de por medio, es decir, una disminución en la cantidad de oxígeno, induce a esta proteína, que es la H, el factor inducido por hipoxia alfa 1, y que normalmente, les repito, lo que hace es estimularse cuando hay concentraciones bajas de oxígeno. ¿Qué hace la neoplasia? Lo induce aún con presencia de oxígeno. Y por eso es que crea vasos sanguíneos, ¿no? Y miren, lo que hace es hacer que la célula, el capilar, cree primero a través de las células que están en las paredes endoteliales, van creando canales que poco a poco son atraídos por sustancias atrayentes a la neoplasia. O sea, ¿para qué? Para que se vayan al foco neoplásico y sea a ella a la que la irriguen, ¿no? Y le aporten suplemento sanguíneo. Bien. Pero no conforme con ello, la neoplasia maligna también tiene la capacidad de hacer invasión y metástasis. ¿Y qué son estos? La invasión y la metástasis es la capacidad de la invasión de romper la membrana basal y de salirse del compartimento en el que se encuentra. Mientras que la metástasis es irse a un órgano distante. Entonces, en realidad, es la capacidad de invasión y sobre todo la metástasis la principal causa de morbimortalidad del cáncer. Es la razón de por qué muere tanta gente en el cáncer, por la capacidad de invasión y la metástasis. Entonces, para que haya una metástasis o una invasión, hay una interacción entre las diferentes células que no solamente incluye el parenquimal, que está con células neoplásicas, sino las células estromales, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los pasos. ¿Cuáles son los pasos para que haya primero una invasión y como consecuencia una metástasis? Primero, miren, esta es la célula normal. Esta es una célula normal unida a través de, entre ellas, a través de proteínas que se llaman las caderinas, ¿ya? Y esas caderinas, entre ellas la E-caderina, lo que hace es unir célula con célula. Y tú dirás, bueno, doctor, la mantiene juntas, sí, pero esa E-caderina también es importante porque induce en la misma célula que se mantenga en el margen de la membrana basal y fuera de ello no se escape, ¿no? Además, el citoesqueleto de la célula está unido al colágeno tipo 4 mediante la proteína conocida como la laminina y otro como el receptor de fibronectina. Entonces, ¿qué sucede en la neoplasia? En la neoplasia hay mutación de las E-caderinas. Y estas E-caderinas no solamente les he dicho que unen a célula con célula, sino que las E-caderinas también disminuyen el crecimiento celular, o sea, hacen que la célula no se opone al crecimiento de la célula. Cuando en la neoplasia las E-caderinas se pierden o rompen su enlace entre uno y otro y por lo tanto ese estímulo inhibitorio ya no hay. Y así es como induce a la siguiente parte, a la siguiente fase de la invasión. ¿Qué hace la célula que se ha vuelto neoplásica por la mutación? Ahora esa célula tiene la capacidad de poder secretar en su interior un montón de enzimas proteolíticas, o sea, enzimas que rompen proteínas. Y tú dirás, ¿para qué? ¿Para qué crea las proteolíticas, enzimas proteolíticas? Esas enzimas proteolíticas se van a romper acá. ¿A quién? Al colágeno, a la fibronectina, que eran los que lo mantenían enclavado a la membrana basal. Y como lo ha roto, ahora entonces puede invadir por debajo de la membrana basal. Y estas células neoplásicas se unen al receptor de fibronectina que estaba acá unido a la membrana basal, se va a buscar fibronectina más abajo. Entonces comienza a invadir por debajo de la membrana basal y es así como empieza la invasión. Esa es la invasión, ¿no? La invasión, la capacidad de transgredir la membrana basal del tejido. Y no conforme con ello, una vez que ya pasó la membrana basal, se va ¿hacia dónde? A buscar ¿a quién? Al vaso sanguíneo. Puede ir a dos, o al vaso sanguíneo o al nódulo linfático. Si encuentra un vaso sanguíneo o un nódulo linfático, un nódulo linfático atraviesa, hace diaperesis entre el vaso sanguíneo y se va al interior del vaso sanguíneo.
Y en el interior del vaso sanguíneo puede o viajar libremente o viajar en forma de émbolos. ¿Cómo en émbolos? Unidos a plaquetas o eritrocitos. Es más, hay estudios que revelan que una persona con neoplasia, cuando uno le ha hecho el estudio del tipo de células que viajan en la sangre, se les ha podido encontrar células neoplásicas nadando en el plasma. Porque lo que están haciendo es intentar hacer metástasis. Hasta que, no, por algún motivo en específico, y eso depende del tipo de cáncer, encuentran el órgano deseado y en este órgano deseado hacen lo contrario. Si aquí entraron al torrente sanguíneo, ahora salen. Y al salir, se van hacia el espacio intersticial. En el espacio intersticial, lo que hacen es inducir angiogénesis. Y entonces ahí está, viene la metástasis. ¿No? Eso es la metástasis. Ahora, ¿de qué depende la localización de la metástasis? Depende de la localización anatómica. Hay neoplasias que no tienen tanta capacidad de metástasis, sino más bien de invasión. Por ejemplo, el NM de cervix. El NM de cervix es un cáncer muy característico por ser invasivo. No suelen hacer metástasis, sino más bien invasión. Por eso invaden todo el piso pélvico. Es más, pueden producir algo que se llama la pelvis congelada. Que es que tengas todas las células neoplasias que están ahí agarradas de toda la pelvis y todo lo uréteres, útero, colon, todo está totalmente tapizado de células neoplásicas nomás del NM de cervix. Así como hay otras que se van a ir a drenajes primarios, por ejemplo, linfáticos. ¿Por qué al cáncer de mama a la mujer en la evaluación se le evalúan los ganglios de la axila? Porque es la zona de drenaje de los ganglios linfáticos de la glándula mamaria. Por eso es que uno busca allí los ganglios linfáticos. Doctor, ¿y de qué depende que, por ejemplo, se vayan a cerebro, a hueso, a pulmón? Es que cada neoplasia, cada tipo de neoplasia maligna, secretan una serie de quimiosinas especiales que favorecen, por ejemplo, que se vayan al cerebro, al pulmón, al corazón, ¿no? a las glándulas suprarrenales, etc. ¿no? ¿De qué depende? De cada neoplasia. Por eso cada neoplasia puede hacer metástasis en diferentes lugares, no todas hacen en el mismo lugar, ¿no? De hecho, como muchas siguen el drenaje venoso o arterial, muchas de esas neoplasias que habitualmente suceden en el abdomen o tórax terminan haciendo metástasis muchas veces, ¿dónde? En el hígado, ¿no? En el hígado, en el vaso, sobre todo en el hígado, ¿no? Por eso es que el hígado es un lugar muy frecuente de metástasis de neoplasias del tracto digestivo, ¿no? Miren, y aquí ya invadió inclusive el vaso, ¿no? Entonces esos pocos negritos que ustedes ven son infiltraciones metastásicas, ¿sí? Una pregunta. Usted mencionó que las células cancerígenas pueden llegar a centrarse a plaquetas. Entonces, ¿este evento podría generar un trombo? No, porque habitualmente lo que hacen, o sea, pueden hacerlo, sí, porque pueden provocar microinfartos, pero habitualmente estos de acá, estos microémbolos, lo que hacen es fomentan la diaperesis de esas células. O sea, quiere decir que hacen que salgan y por lo tanto no obstruyan, no se unen a tal cantidad que se forme un trombo de masa, digamos, de masa tumoral, no es frecuente, ¿no? Más bien suelen ser pequeños, unidos a una muy pequeña cantidad, miren, muy pequeña cantidad de células neoplásicas, que además cuando encuentran el órgano que buscan, hacen diaperesis, o sea, se van entre las uniones celulares y se escapan. ¿Ya? Muy bien. Listo, seguimos. Bien. En la tercera clase, que ha sido la clase anterior, ¿no? A las 12 acabamos, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no? ¿Ya terminamos? No. Falta una hora, ¿no? He visto más. Ya. Muy bien, entonces, en la clase anterior que vimos inmunidad adaptativa innata, muy bonito. Muy bien, entonces, en inmunidad, nosotros hemos visto que, y aprendieron seguramente que las defensas que incluyen a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa no solo nos defienden de virus, de parásitos, sino también nos defienden de células tumorales. ¿Por qué? ¿No lo vieron? ¿Sí? Ya. ¿Por qué hacen eso? Porque una célula tumoral, chicos, una célula tumoral expresa mediante ¿qué molécula? ¿Cómo expresa una molécula
cuando tiene algo alterado? ¿Cómo lo expresa la inmunidad? ¿Cómo le muestra? ¿Cuál es su DNI que presenta? Dice que este soy yo. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, las células presentan a la inmunidad si la proteína, cualquier proteína que tengan en su interior es tuya, es propia. Entonces, si tú tienes la capacidad de tolerancia inmunológica, el linfocito T viaja, agarra la proteína que te está presentando, dices, no, esto es tuyo, no reacciono y sigo mi camino. Pero si no tengo la capacidad de tolerancia, reacciono contra lo propio y ahí suceden las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa en una célula neoplásica? Una célula neoplásica tiene material genético alterado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿las proteínas que sintetizan serán las mismas? No, son diferentes. Por lo tanto, ¿qué crees que va a presentar? Un antígeno diferente que la inmunidad no va a reconocer. Entonces, en teoría, una célula neoplásica debería presentar a la inmunidad un antígeno que al no ser normal, no ser propio, la inmunidad debería reconocer como no propio y destruirla. Como la que lo presenta es una célula habitualmente parenquimal, porque la célula tumoral es una célula parenquimal, ¿no? Un hepatocito, un neumocito, una célula epitelial, ¿no? ¿Qué tipo de HCM presenta? ¿Ah? ¿Qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad? ¿1 o 2? 1 o 2. A ver. 1 o 2. Ahí está, miren, acá está, ven. Ahí está, para que lo miren. 1 o 2. 1 o 2. 1, pues, el complejo mayor de compatibilidad tipo 1. ¿No? Recuerden que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es la molécula expresada por las células de cualquier tejido. Todas las células de tu cuerpo, chicos, tienen la capacidad de ser célula presentadora de antígenos. ¡Todas! ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? Porque a un hepatocito o a un neumocito le puede infectar un virus o no. Sí. Y por lo tanto, ¿qué crees que va a hacer si el hepatocito no tiene la capacidad de presentar antígenos? ¿Cómo lo va a hacer? Si el virus está dentro, no lo puede presentar. Entonces tiene que presentar un antígeno. Por eso es que todas las células son potencialmente presentadoras de antígenos. Solamente que hay algunas que se dedican a ello. ¿Cuáles son? El linfocito B, el macrófago, el neutrófilo, ¿no? Todos ellos son la célula dendrítica, todos ellos son células presentadoras de antígenos por excelencia, han nacido para eso. Pero las demás son potenciales. Muy bien. Ya, ¿y cuál era la diferencia de activar por el MHC1 o el MHC2? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué presentarlo con moléculas diferentes si la respuesta es la misma o no, o la respuesta no es la misma? A ver, la clase anterior se olvidaron. Ya, ¿por qué? Porque la célula presentadora de antígeno, la inmunológica, la que ha nacido para presentar antígenos, ¿a quién estimula? Al linfocito TCD4, al T-helper, el que llama interleuquinas, hace que se creen anticuerpos, llama más neutrófilos, ¿no? Llama más macrófagos, etc. Mientras que la célula que es estimulada por el MHC1, lo que hace es activar al linfocito T citotóxico, al CD8. ¿Y qué hace el CD8? ¿Por qué se llama citotóxico? ¿Ah? Induce la apoptosis. Él dice, muerte el perro, muerto la rabia. Como tú estás infectado, ¡pah! Lo destruye y muérete nomás. No hay nada que hacer contigo, ya estás perdido, entonces lo mata de frente. Él mata a la célula que tiene en su interior el antígeno. Entonces, ¿cuál es normalmente la respuesta de nuestra inmunidad? Idealmente, debería de ser que esta es una célula tumoral, ¿no? Miren, yo les recomiendo mucho que para inmuno lean el ABAS. El ABAS es el mejor libro más bonito que tengo, ¿no? Muy bien. Listo, entonces miren, esta es una célula tumoral. La célula tumoral presenta un antígeno porque no es una célula normal. Entonces, como no es una célula normal, presenta un antígeno. Esta presentación de antígenos puede ir por la célula dendrítica o ella misma puede sintetizar antígenos que presenta ¿a quién? Al linfocito TCD8. Y el TCD8 va y dice, muerta la célula, la destruye, dice, entra en apoptosis. Pero, y ahí está el pero, es que para mi mala suerte
yo tengo que las células neoplásicas han encontrado la forma de escaparse a la inmunidad. Ahorita lo vamos a ver cómo. Bien, hemos dicho que las células neoplásicas presentan antígenos. ¿Y qué antígenos pueden ser, doctor? Bueno, pueden ser de dos tipos. O puede ser que la célula tumoral crea proteínas alteradas y esta proteína alterada nosotros agarramos una fracción de aminoácidos de esa proteína alterada y la presentamos, ¿no? Un antígeno tumoral, prototipo del neotipo tumoral. Yo creo proteínas alteradas, esas proteínas alteradas, un fragmento se presenta a la célula, a la célula T citotóxica, ¿no? Y la otra puede ser los antígenos inducidos por virus. ¿Por qué los virus? Porque los virus tienen la capacidad de ser de ADN o RN. ¿Y qué es lo que hace el virus? Hace que la célula cree DNA suyo, propio, para que se cree de puras partículas, se llene de partículas virales, estalle como coso y salgan varias partículas virales, ¿cierto? Entonces, esas proteínas de la cápside, etcétera, son sintetizadas por esa célula que acaba de ser infectada, como por ejemplo en el VPH, o sea, en el virus del papiloma humano. Eso lo presenta y eso es la célula presente. Y eso es lo que presenta la célula presentadora, ¿no? Muy bien. Listo. Y aquí tenemos, acá les he puesto una lista de cuáles son los más frecuentes antígenos presentados por la célula tumoral. Miren, puede ser neoantígenos, proteínas codificadas por el gen. Antígenos del virus, como el virus del Epstein-Barr, el virus del papiloma humano. Proteínas expresadas en exceso, o sea, de repente proteínas que sí son de la célula normal, pero que están en exceso, muy sintetizadas. Por ejemplo, en los antígenos de cáncer de testículo, como son expresadas por los gametos o los trofoblastos, el HER, el NEU, que es muy frecuente en el cáncer de mama, la tirosinasa y el MARC1 por el melanoma, o puede ser antígenos oncofetales. ¿Qué son antígenos oncofetales? Que son proteínas que normalmente no sintetiza la célula. ¿Por qué? Porque ya está madura y está haciendo sus funciones normales de célula parenquimal. Pero esa célula, cuando estaba dentro de ti, eras un feto, tenía otras funciones y secreción de otras sustancias que estando de feto era normal secretarlas. Entonces, ¿qué pasa en algunas células neoplásicas? Comienzan a secretar esas proteínas que ahora que ya son maduras no deben secretar. Esos son los antígenos oncofetales, ¿no? Hay muchas proteínas que tienen, hay muchas de esas proteínas que son sintetizadas por varios cánceres. Por ejemplo, el antígeno carcinomembranario, la alfa-fetoproteína, son antígenos que normalmente una célula normal madura no produce en grandes cantidades, ¿no? Y antígenos de glucoplípidos o glucoproteínas alteradas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa? Mira, vamos a poner acá, está mucho mejor. Entonces, normalmente debe de pasar que la célula tumoral presenta el antígeno, el linfocito T citotóxico. Este induce quimioquinas que activan al linfocito T citotóxico, se une a su receptor ligando y ese receptor ligando, ¿no? Lo que hace es romperla, destruir, ¿no? Destruye, dice, bueno, destruyete porque estás infectada y va, ¿no? Se muere. Induce a la activación del linfocito T, induce que entren a apoptosis. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer puede hacer ¿qué cosa? Primero hay que entender que el cáncer induce mucho a la inflamación. ¿Por qué induce a la inflamación? Porque al no reconocer antígenos, llama al linfocito T y llama a los neutrófilos, llama a los linfocitos T reguladores, etc. Es más, ustedes hemos dicho que a veces la neoplasia crece y ustedes van a ver que hay focos necróticos. ¿Por qué? Porque como no alcanza el crecimiento, la cantidad de vasos sanguíneos, hay focos de muerte celular. Esa muerte celular, hemos visto en la primera clase, la lesión llama inflamación, ¿cierto? Porque se liberan sustancias que no deben haber. Entonces, esa inflamación que hay en un cáncer, y es normal encontrar inflamación, ¿ya? Paradójicamente, inhibe al linfocito TCD8. ¿Por qué? Porque lo que busca la inflamación, entre comillas, es en algún momento reparar el tejido, evitar la inflamación. Entonces, cuando hay mucha inflamación alrededor, la inflamación alrededor se vuelve en un factor inhibidor del linfocito T citotóxico. Esa es una primera forma. La segunda forma en la cual la neoplasia trata de evitar o se escapa de la inmunidad es, muy bien, si tú para activarte requieres que yo te presente un antígeno, entonces ahora yo muto y ya no te presento al antígeno.
ya no lo presento. Yo ya no fabrico esa proteína, que es el antígeno, por lo tanto, ya no te presento un antígeno. Si yo no te presento al antígeno, tú me reconoces como propio y no me haces nada. ¿Ya? 2. Tercera, y es probablemente la más frecuente, que es, bien, yo sintetizo el antígeno porque no me queda de otra. Mi DNA comienza a sintetizar esta proteína alterada. Ok, entonces ahora lo que yo hago es altero los genes de la molécula de histocompatibilidad y tengo el antígeno, pero ya no tengo cómo presentarlo. Como no tengo cómo presentarlo, no te lo presento. Si no te lo presento, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay activación del linfocito T citotóxico. ¿Ven? Entonces, todo esto que está acá es lo que hace la célula tumoral. Y esa es la razón por la cual nuestra inmunidad no es suficiente para acabar con el cáncer. ¿Ya? Todas las células tumorales malignas hacen estos 3 mecanismos, que lo que hacen es el escape al neoplasma. ¿Ya? Ahí está, aquí les he puesto. Y un cuarto factor es que la célula neoplásica produce a una molécula inhibidora. O sea, ok, te presento al antígeno, tengo el complejo mayor de histocompatibilidad, pero agarro y secreto un correceptor inhibidor del linfocito TCD8. De tal manera que, bien, lo reconozco, pero gracias a ese correceptor inhibidor, mi linfocito T ya no me hace nada. Muy bien. ¿Hasta aquí todo entendido? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿No? Ahí están, ya no vamos a hablar mucho de esto, ya lo hemos hablado, cuáles son los mecanismos. ¿Ya? Y ahí está, la respuesta inmune en el cáncer, ¿no? Miren, esto es el linfonodo normal, yo debo reconocer al antígeno, y en la célula neoplásica lo que sucede es que tengo un agente inhibidor, secreto factores inhibidores, o no secreto el antígeno, ¿no? No secreto el antígeno. Muy bien. Y lo que les dije, la inflamación es muy importante para el cáncer. ¿Por qué? Porque uno, en la inflamación, como busca finalmente reparar, libera ¿qué cosa? Factores de crecimiento. Por lo tanto, la inflamación promueve más el cáncer. Liberación de factores de proliferación. 2, elimina a los supresores de crecimiento. Como la inflamación quiere regenerar el tejido dañado, entonces inhibe a aquellos que suprimen el crecimiento. Aumenta la resistencia a la muerte celular y obviamente, ¿qué había en la inflamación? Angiogénesis. Ok, ¿qué cosa crees que va a pasar entonces en un tumor donde hay inflamación? Más angiogénesis. ¿Ves? Muy bien, listo. Esto es lo mismo pero en diapositivas. Y para finalizar ya vi sus caras que están al borde ya del TCB hemorrágico, ya, vamos ahora a los aspectos clínicos. Muy bien. ¿Cómo se entiende? ¿Qué manifestaciones clínicas dan las neoplasias? Las neoplasias dan 3 tipos de manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas generales, los que vienen por efecto de masa, o sea, por el crecimiento de la masa tumoral, y los síndromes paraneoplásicos, que son generalmente producidos por sustancias que la célula tumoral produce. ¿Ya? Miren, vamos por los generales. En general hemos visto que si bien es cierto, se escapa la inmunidad, eso no quiere decir que no llama a la inflamación, llama a la inflamación. Y es más, él le conviene llamar a la inflamación porque hemos visto que la inflamación promueve más al crecimiento del cáncer. Entonces, pero esa inflamación activa produce algunos efectos sistémicos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, por inflamación hay factor de necrosis tumoral alfa. Pero el factor de necrosis tumoral alfa hace otras cosas, hemos visto en la segunda clase. Por ejemplo, ¿qué hacía? Daba fiebre. ¿Qué más? Se va al hipotálamo y en el hipotálamo induce al centro de la saciedad, que inhibe más bien al centro del hambre. Entonces, por lo tanto, la persona no come. 3. Como este factor de necrosis tumoral encima se va al hipotálamo, a la zona que controla el metabolismo central del cuerpo, y lo que hace es, como mi célula neoplásica requiere una gran cantidad de ATP porque todo el tiempo se están creando más y más y más células, entonces todo mi gasto metabólico se va a la neoplasia. Por lo tanto, ¿qué empiezo a hacer? Si encima no como, bajo de peso.
como no como, lo primero que bajo es hago gluconeogénesis. ¿De dónde tengo energía? De la glucosa, pues, ¿no? Yo requiero glucosa para obtener energía habitualmente. Pero ¿qué pasa cuando no tengo glucosa? Si no como y si no ya no tengo reserva de glucógeno, ¿qué hago? De otras moléculas diferentes, ¿no? ¿Qué moléculas diferentes? Proteínas y grasas, ¿no? Músculos. Exactamente. Miren, fíjense chicos, el ayuno, ¿no? Algunos creen que con el ayuno bajan de peso, están súper mal. Cuando uno entra en ayuno, lo primero que degradas es proteína y al último la grasa. O sea, lo que estás bajando de peso es en tu masa proteica, que eso es lo que no debes de bajar. ¿Ya? Es eso, ya por ahí ya vi caras ya. Claro, eso es lo que no debes de bajar. Por eso ningún nutricionista decente te dice que hagas ayuno prolongado de 12 horas. Si algún nutricionista te dice eso, corre, porque ese debe ser, no sé de dónde vendrá. ¿Ya? Entonces, claro, el ayuno prolongado, por ejemplo, lo que hace es favorecer la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Por eso es que rompe proteínas. ¿Ya? Entonces, por eso es que la persona primero baja de masa muscular. Y es más, tú vas a ver que todavía tiene grasita en la pancita. Todavía tiene, poco, pero tiene. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Fatiga, dolor oncológico, porque promueve los receptores del dolor, ¿no? Y los efectos de masa. Por ejemplo, un efecto de masa, a ver, dígame un ejemplo de una neoplasia que haga efecto de masa. Otra cosa cuando avanza mucho, puede comprimir el uretra, ¿no? La uretra y provocar, ¿qué cosa? Una obstrucción uretral, ¿no? Obstrucción uretral, la orina no pasa y que hay que ponerle una sonda y a veces ni la sonda pasa y hay que hacerle una talla vesical, cortar acá y drenar aquí. Adenocarcinoma endocrino que puede comprimir los nervios ópticos que se encuentran en la silla turca. Ya, por ejemplo, las neoplasias de la pituitaria o de la, ¿cómo se llama? O de la glándula hipófisis, ¿no? Sí, provocan compresión del quiasma óptico y provocan algo que vamos a ver más adelante que se llama hemianopsia bitemporal, que es que no ven los lados de los campos laterales. ¿Ya? Bueno, conmigo no, con el profesor. Sino que yo siempre hablo así con los alumnos, se me va. Ya, a ver, ¿qué más? Otro más. A ver. Eso es muy importante que la pregunta, ¿saben por qué, chicos? Porque muchas veces el efecto de masa es el primer síntoma y signo que el paciente por el cual acude a tu consulta. Ya, ¿cómo así, por ejemplo? ¿Qué efecto de compresión podría ser? Ya. Sí, pero habitualmente no suele ser tanto, no comprime tanto como que digamos para que, por ejemplo, no pueda mover el brazo, no tanto. Les doy, por ejemplo, otro ejemplo. El mioma que no deja a la mujer que pueda quedar en un embarazo. Ya puede provocar, ¿cómo se llama? Abortos repetidos, ¿no? Por ejemplo, ya. No es frecuente porque el mioma habitualmente más crece en la parte media del miómetro, pero hay miomas que crecen en la submucosa, que es por debajo del endometrio, que es donde se implanta el embrión. A veces puede provocar. ¿Qué más? Por ejemplo, una neoplasia de la vía biliar. La neoplasia de la vía biliar provoca síndrome ictérico. ¿Por qué? Porque como obstruye la vía, biliar, todas las bilirrubinas y los ácidos biliares no pueden drenar al intestino delgado. La bilirrubina se acumula, se va a la sangre y las mucosas se tiñen de blanco, ¿no? La orina totalmente anaranjada, como té cargado, ¿no? Y a veces puede ser tanto que haya hasta apolia, es decir, falta de pintura amarillenta en las heces, ¿no? Muy bien. Esos son, por ejemplo, o efectos de masa, por ejemplo, una neoplasia cerebral que provoca desviación de la línea media, puede provocar hasta una herniación, ¿no? Por ejemplo, el uncus o la amígdala cerebelosa pasa por debajo del tentorio, ¡pah!, se enclava encima del bulbo raquídeo, muerte, ¿no? Esos son efectos de masa. Muy bien. Listo. Y para finalizar, los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es eso, los síndromes paraneoplásicos? Bueno, les cuento, chicos, que algunas neoplasias mutan tanto que producen hormonas o producen sustancias
que son muy parecidas a las hormonas reales. Por ejemplo, uno de ellos, ¿dónde vamos? Acá, el síndrome de secreción inadecuada de vasopresina. Hay tumores que tienen la capacidad de secretar una hormona parecida a la hormona antidiurética y generar el efecto del exceso de hormona antidiurética, que se llama SIHA o síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. Otro, por ejemplo, la hipercalcemia. Hay cánceres que pueden producir una proteína que se llama la proteína relacionada a la paratormona, que es una proteína muy similar a la paratormona, que tiene los mismos efectos que la paratormona y por lo tanto provocar hipercalcemia, ¿no? Hipoglicemia, el síndrome carcinoide. ¿Qué es el síndrome carcinoide? Hay neoplasias que son secretoras de noradrenalina y norepinefrina. Entonces, por lo tanto, tienen toda una serie de síntomas de producto del exceso de noradrenalina que tienen en la sangre. ¿De dónde viene? ¿Del sistema biosimpático? No, son células que han mutado y que se convierten en productoras de esas sustancias, ¿no? La miastenia gravis. ¿Qué cosa es la miastenia gravis? La miastenia gravis es cuando las células tumorales producen o inducen a que la célula crea una proteína que es la inmunidad no la reconoce como suya y por lo tanto crea anticuerpos contra esa molécula. Por ejemplo, el receptor de la acetilcolina. Entonces esos anticuerpos van y como se parecen mucho a la acetilcolina del receptor normal del músculo, crean anticuerpos que bloquean ese receptor y a la persona le da el bloqueo del receptor de la acetilcolina y le da parálisis, ¿no? Disminución de la fuerza muscular, productos, ¿no? ¿Ven? Entonces son varios, ¿ah? Los síndromes paraneoplásticos son un montón, ¿ya? Ahí Una está. pregunta, ¿se consiguen también los síndromes paraneoplásticos, por ejemplo, cuando las glándulas cancerígenas tienen una hiperfunción, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El gastrinoma, por ejemplo, que es un tumor de células CG, ¿no? También porque secretan demasiada cantidad de hormona, que en este caso es la gastrina, ¿no? No solamente la producción de una hormona, sino pueden ser también inclusive la creación de anticuerpos, como sucede en la miastenia gravis, ¿no? Hay otro más, por ejemplo, por lo que vamos a ver cuando hagan nefro, van a ver el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es muy frecuente que sea a veces un síndrome paraneoplásico, porque se producen anticuerpos contra alguna proteína del cáncer, etcétera, que se depositan en el riñón, dañan la membrana basal glomerular y el paciente pierde proteínas. Pero, o sea, no es una manifestación directa del mismo cáncer, sino es relativa a alguna sustancia o a inclusive la reacción inmune generada contra el cáncer, ¿ya? Muy bien, entonces integremos lo aprendido. Dice Carmela, de 37 años de edad, fumadora, madre con neoplasia de colon, fumadora desde los 14 años, miren, usuaria de baños de radiación UV desde los 32, acude por masa a nivel de la mama derecha. La masa es no dolorosa, ha presentado un crecimiento progresivo que va desde hace 4 meses, ha bajado 14 kilos en 2 meses, miren, 14 kilos en 2 meses, tiene poco apetito, ha notado fiebre y sudoración vespertina durante los meses, refiere crisis de dolor constante que inician en la zona de la mama derecha, y se realizó una biopsia y se le diagnosticó el adenocarcinoma ductal de mama. ¿Qué característica del cáncer determina el crecimiento tumoral acelerado? Los factores de crecimiento de las células neoplásicas. ¿Ah? Los factores de crecimiento de las células Ya, neoplásicas. ¿qué más? ¿Qué características? ¿Se acuerdan de las características que vimos del cáncer? La autogenia. Ah, a ver, vamos acá, miren, esta. Pregunta de examen, ¿ah? Ahí está, acá. Aquí, ¿dónde está? Se me va. Mucha La animación. autogenia. Esto es importante que se lo aprendan, chicos, ¿ah? A ver, acá está. Acá está. ¿Cuáles son las características que tienen las células neoplásicas? A ver, autosuficiencia de señales de crecimiento, insensibilidad a las señales inhibitorias, ¿no? Evasión de la apoptosis es una característica que le permite la invasión. Potencial de replicación ilimitada, la angiogenia, la infiltración y la metástasis. Muy bien. Listo. ¿Qué cosa? Si es un adenocarcinoma, ¿qué cosa? ¿Es maligno o benigno? Maligno. Es benigno, ¿no?
No, Maligno, maligno. es maligno. Adenocarcinoma. Acuérdense. Bueno, más sería. Los OMA, nada más, exceptuando el linfoma, es la única excepción a la regla, son los que son benignos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, sigue. Mucho se demora esta cosa. Ya. ¿A qué se deben las crisis de dolor de Carmela? ¿Qué es una manifestación? ¿Una manifestación de la inflamación? Ya, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se clasificaban las manifestaciones clínicas de los cánceres? Generales. General. ¿Qué es? ¿General por masa o por anaplásico? General. Es una manifestación general. En este caso inducida porque el cáncer lo que hace es activa los receptores del dolor a nivel del tejido mamario, ¿no? Muy bien. ¿Qué aberración genética pudo haber tenido el primer golpe? La luz ultravioleta. ¿Ah? La radiación UV. A ver. Lean ahí. Lean bien la historia. ¿Qué dice ahí? La madre. ¿Ah? La madre. Exposición al tabaco. La madre. Muy bien, doctora. Exacto. Así como en el gen del retinoblastoma, yo puedo heredar. Puede ser de repente que era fumador. Puede ser. De repente, doctor, la mamá no le dio cáncer no necesariamente por, ¿cómo se llama? Por haber tenido la translocación o algo parecido. De repente los dos hits le dieron después de haber nacido. De repente, ¿no? De hecho, el cáncer de mama hay un gen bien conocido que es el que se sabe que aumenta el riesgo. ¿Cuál es la mutación del gen BRCA? BRCA1. BRCA1, ¿no? Ustedes saben que hay una actriz bien famosa que inclusive se ha hecho una mastectomía profiláctica por eso. ¿Quién es? ¿Ah? Angelina Jolie, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene su mastectomía ahí por BRCA. Pero claro, eso es porque no son mortales como nosotros, que se pueden hacer estudios genéticos, ¿no? Qué bueno fuera que todos pudiéramos hacernos el estudio genético y determinar todas las mutaciones que actualmente se saben, ¿no? Qué bonito sería, pero falta plata. Muy bien, listo. ¿Y quieren irse ya? Muy bien. Una pregunta. Hola. Estuve leyendo el libro de Robbins y me encontré con, por ejemplo, había una parte donde en el tema de cáncer de mama, los positivos para receptores de estrógeno y negativo para receptores de HER2. Es sí, porque ¿A qué se refiere eso? No entendí. ¿Por qué dice positivo? ya, porque como les repetí, miren chicos, en el cáncer, por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, que es el que van a tener en la segunda práctica, ustedes pueden tener, hay cánceres que están muy asociados a un tipo de mutación. Por ejemplo, el cáncer de mama, el HER1, ¿no? Y el otro, el que me dijiste, ¿cómo se llama? Receptor de estrógeno. El del receptor de estrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el más frecuente, pero no es el único, hay otros. Entonces, cuando tú dices positivo, significa que le han encontrado, en ese caso, ese paciente tiene esa mutación o esa lesión de DNA que se ha determinado que es la probable causante. Pero no puede inclusive tener uno solo, puede tener dos o tres. Entonces tú puedes tener casos de cáncer de mama que tengan esa lesión, como que los que no tengan esa lesión y tengan otro tipo de lesión asociada al cáncer de mama. Hay uno que decía triple negativo, pero, o sea, es decir, si es negativo, entonces, ¿por qué tiene el cáncer? No, te repito, es que es una de las causas de por qué te da el cáncer, no es la única. Recuerda lo que yo te dije, un cáncer no es suficiente con una sola mutación, puede tener 2, 3, 4, 5. Ya para que decidan si hay pacientes que muy frecuentemente tienen esa delección o esa mutación positiva, así como hay otros tipos de cáncer de mama que no van a tener esa mutación si no son responsables por otra mutación, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, es como decirte, el ejemplo del BRCA. El BRCA es una mutación que se pueda heredar y que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pero doctor, ¿todos los cánceres de mama tienen BRCA positivo? No, muy poquitos. Más frecuentemente es en los cánceres de mama de índole hereditario, o sea que han heredado el primer hit de la mamá o del papá, ¿no? Pero esos son casos que no son frecuentes, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Por eso, igualito, el del retinoblastoma. Uno puede tener la lesión del retinoblastoma y no por eso vas a hacer cáncer, ¿no? Como puede que no lo tengas, igual hagas cáncer porque hacen los dos hits del retinoblastoma. Pero el retinoblastoma no es el único gen supresor de tumores, hay varios otros. Por eso no es necesariamente que si no te da no vas a tener cáncer, ¿me entiendes?
Por eso en los primers, ustedes han visto de lo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ahí van a ver que hay una relación enorme de lista de cánceres, de mutaciones de broncogenes y mutaciones de genes supresores de tumores responsables del cáncer, por ejemplo, de células pequeñas. Ahí hay uno de ellos donde inclusive pone un cuadrito donde dice cuál es la mutación más frecuente. Te pone, en los cánceres de células pequeñas el 78% es el del P53, el del 35% es el del gen del retinoblastoma, por ejemplo, ¿no? Así, y así va poniendo en lista cuáles son los más frecuentes. Pero no quiere decir que si no hay cáncer. Es una de las causas frecuentes del cáncer, o es la mutación en la cual lo vas a encontrar. Doctor, ¿y en la fisiopatología del cáncer de pulmón es la misma? ¿Cómo? La fisiopatología del cáncer de pulmón. Claro, lo que hemos visto ahora son básicamente lo mismo. O sea, la forma de invasión, cómo crecen, la metástasis, es la misma. ¿En qué difieren? Por ejemplo, en el gen, que puede estar lesionado, ¿no? Dos, por ejemplo, en las quimioquinas o los factores que liberan para que la metástasis vaya predominio a un lugar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿por qué el cáncer de próstata va mucho al hueso si está lejano a la próstata? Es más, se va a la columna, que ni siquiera está cerca, ¿no? ¿Por qué el NM de mama se va frecuentemente al pulmón o al cerebro? ¿No? ¿Por qué el cáncer de riñón de células claras se va mucho al pulmón si está lejos? Entonces, ¿por qué? Porque se cree que esas células tumorales secretan cada una un tipo de quimioquina o factor específico de movilización que hace que predomine sobre ese órgano en específico. Eso es básicamente lo que tienen, pero después de todo lo demás es igual en todos los cánceres. ¿Ya? Pero no puede pasar exactamente. Está en el Canvas para que lo puedan descargar. Sí está. ¿Ya? Profesora, ¿y cuál es la diferencia de carcinoma y adenocarcinoma? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia de carcinoma y adenocarcinoma? Los dos son lo mismo. Se le llama carcinoma generalmente a las neoplasias malignas de índole epitelial, estratificado. O sea, por ejemplo, todo lo que sea cervix, piel, ¿no? Porque son por estratos. Y se le llama adenocarcinoma cuando es una neoplasia maligna de revestimiento epitelial, por ejemplo, de tubos, tubo digestivo, tubo de colon, gástrico, por ejemplo, la glándula mamaria, ¿no? Eso se llama adenocarcinoma. El prefijo adeno viene de glándula, porque viene de epitelio glandular. Bien. Pero no, por eso es que al cáncer de piel le llamamos carcinoma epidermoide, porque es de epidermis. Y al cáncer de estómago le llamamos adenocarcinoma gástrico o colónico, ¿no? Por ejemplo. ¿Y en el caso de cáncer? Ya. No, porque ahí el cáncer depende, por ejemplo. Hay el adenocarcinoma, hay adenocarcinoma cuando es una neoplasia dependiente de ¿qué? ¿Del neumocito? No, del revestimiento del bronquio. Por eso se llama adenocarcinoma, porque viene de la célula del epitelio del revestimiento del bronquio. ¿Ya? Y hay otras que son las células pequeñas, que vienen unas células que no son diferenciadas, no vienen en específico de algún tipo de célula de la neoplasia. Es que inclusive ustedes saben que ustedes pueden hacer hasta cánceres de células que normalmente tenían de embriones, que no tienen ustedes de adultos, ¿no? Por ejemplo, hay uno, ¿cómo se llama? El amartoma, creo, no me acuerdo cómo se llama ahorita muy bien, que es una neoplasia de células embrionarias que cuando uno abre y opera encuentra pelos, tejido gástrico, todo, porque es una célula, es un cáncer de células madre, ¿no? O sea que se pueden diferenciar en cualquier cosa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en los cánceres de células no pequeñas existe el adenocarcinoma y el cáncer de célula grande. Ajá. ¿Cómo se podría explicar eso en el observatorio? Es de acuerdo al tipo de célula al que van a atacar. Pues te repito, el adenocarcinoma es generalmente el carcinoma de las células del revestimiento epitelial del bronquio. No pequeñas, se dividen en pequeñas y no pequeñas, y entre las no pequeñas hay varias, ¿cierto? Y el otro que es el epidermoide, que es generalmente asociado, por ejemplo, al neumocito tipo 1, tipo 1 generalmente. Profe, pero en el caso por el seminario
realidad, más que hablar de qué tipo, o sea, pueden mencionarlo nada más, ¿no? Cuáles son los tipos, pero hablar de las características, eso ya para cuando ustedes llevan, hay un curso que se llama patología, donde ustedes van a ver cada tipo de cáncer, de qué célula viene, eso lo van a ver. Pero ahí lo que tienen que ver en fisiopato, acá, es, por ejemplo, los factores de riesgo, porque los factores de riesgo te dicen cuáles son las variables que aumentan la lesión del DNA en ese cáncer. Lo segundo, ¿cuál es? Son los genes implicados, la parte horrible que nadie quiere leer. ¿Ya? Esa parte que dice, los genes tales son los que están implicados en el cáncer de, no sé, células pequeñas, células no pequeñas, ¿no? Y otra cosa que sí dice el artículo, que es muy bonito, que habla también de cuáles son los factores de por qué los cánceres de células pequeñas se van a un lado, o cuáles son los factores de crecimiento, o los factores de quimioquinas que sintetizan, que hacen que se vaya masa, se hagan metástasis, no sé, a cerebro, etcétera, ¿no? Eso. Y las manifestaciones clínicas, pues, ¿no? ¿Dónde crece más? ¿En qué? En ápex, en base, periliar, periférico, si da o no da hemoptisis, provoca bajo de peso, por qué uno es más mortal que el otro, cómo es el crecimiento, es más rápido, es más lento, ¿no? Esas cosas. En realidad, se puede dividir, como ustedes han dicho, en diferentes tipos, pero para fines de tratamiento, el tratamiento es casi igual en carcinoma de células no pequeñas, en todos, versus el de pequeñas, que es diferente, es un poquito más agresivo, además de pronóstico. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?